Hola, buenas a todas, a todos y a todes. Estamos comenzando una nueva entrevista aquí en La Fontana. El día de hoy con José Valencia Castañeda, periodista, diseñador gráfico, dibujante publicitario y autor de este libro, La Placa. Un libro que es mucho más que un trozo de metal. Bienvenido, Pepe, a nuestra entrevista aquí en La Muchas Fontana. gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación, además a este medio, a este portal en el cual antes participaba de manera muy activa y al cual le tengo mucho afecto. Comencemos, pues, Pepe, José. En tu libro, La Placa, al inicio, en tu propio testimonio, planteas, Ujú. pese a ello, creo formar parte de una generación que se resiste a olvidar y que con porfía militante sigue pensando que acceder a toda la verdad y a toda la justicia que constituye la condición necesaria e imprescindible que la sociedad chilena necesita para sanar por fin sus heridas. De otra manera, ello no será posible. Eh, ¿Es toda la verdad, Pepe? ¿Es toda la justicia? O como dijo en algún momento el presidente Elwin Azócar, Patricio, la verdad y la justicia en la medida de lo posible. No, no estoy de acuerdo con esa frase. eh, para nada me interpreta. Eh, Creo que la verdad y la justicia no pueden ser en la medida de lo posible. Y los resultados los tenemos en situaciones como lo que ocurrió en el estallido social de octubre del 2019. Es decir, cuando hay injusticias, cuando hay desigualdad, cuando hay falta de verdad, cuando hay abusos, ocurren situaciones como las que sucedieron ahí. Eh, yo me quiero detener en una frase que ahí me surgió del alma, como muchas otras sin duda en el libro, con porfía militante. Mm. Es decir, eh, yo creo que tenemos una deuda pendiente, no tan solo con las víctimas, no tan solo con sus familiares, sino que con la sociedad chilena. Eh, cuando, cuando entrevisté a algunas de las familias, de los familiares que puedo encontrar, en otros casos no encontré familiares, y solicité ayuda a alcaldes, a concejales amigos de distintos partidos que pertenecían a la zona y que conocían el caso, pero que no tenían ningún familiar vivo, ninguna persona. Incluso estuve hablando con algunas personas de la PDI que me lograron ayudar en uno de los casos y ubicar a un familiar. Es muy complicado decir que uno va a renunciar y va a dejar las cosas como están, para mí por lo menos. Ah, me encontré además con muchas imprecisiones respecto, primero, de la idea que nosotros teníamos de la militancia de las personas. Yo los invito a leer el libro para no contarles los detalles, pero también me encontré con muchas imprecisiones de parte del informe, del propio informe Rettig. Eh, Hay un portal que se llama Memoria Chilena que antes aportaba datos y luego, hace un par de años solamente, o un poco más, está como espejo con lo que es el informe Rettig. Es decir, dicen exactamente lo mismo. Eh, Hay situaciones descritas ahí como que estaba un chico en una barricada y fue carabinero. No es cierto, fue el ejército que lo acribilló a la salida de su casa y muere desangrado porque la patrulla del ejército que lo acribilla con armamento de guerra no permite que lo lleven a la asistencia pública. Tienen que arrastrarlo y sacarlo con un vecino. Entonces, hay tantas situaciones, tantos datos, tantas imprecisiones, tanta injusticia. La mayoría de los genocidas van a morir en sus casas sin que jamás hayan sido procesados por el pacto de silencio que ellos tienen guardado ahí eh, con un compromiso de hierro entre ellos. Entonces no podemos renunciar, creo que a acceder a toda la verdad y a toda la justicia. Eh, Porque tenemos una deuda nosotros, además, como militantes, como demócratas cristianos,
como personas que tenemos acceso a la información, tenemos una deuda con la sociedad y con la familia, y por supuesto con estas víctimas que estuvieron vinculadas de una u otra manera a la democracia cristiana y que dieron su vida por defender los ideales que el humanismo cristiano representa y por recuperar la democracia. Mm. Y desde ese punto de vista, Pepe, ¿cómo fue el trabajo? Porque finalmente es casi un trabajo de arqueología, con las durezas que tiene finalmente el investigar y la echar a- a conversar sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre el duelo, y muchas veces un duelo que no está consumado, que no está cerrado por completo. ¿Cómo desarrollaste ese trabajo, Pepe? ¿Cómo hiciste este trabajo casi arqueológico, desde el punto de vista literario, para poder construir este relato? ¿Cuáles fueron los pasos que fuiste siguiendo? O sea, primero señalar algo que tú mencionas en la pregunta, un duelo que no está concluido, ¿eh? En los casos de los detenidos desaparecidos, como dijo un integrante de la Cámara de los Lores, es una tortura permanente. ¿Ah? Es la suma de todos los dolores, la detención, la incertidumbre, la desaparición, la tortura y finalmente la muerte. Entonces eso es una tortura permanente, además para las familias. Quienes cometieron estos crímenes, además pusieron la mayor cantidad de obstáculos para que nosotros nunca pudiéramos identificar a las víctimas. Recordemos la operación Retiro de Televisores, donde desentierran los cuerpos o parte de los cuerpos, los dinamitan, mezclan los restos. Acordémonos también de la frase tan tristemente célebre de Pinochet cuando dice que es una economía sepultar dos cuerpos en un ataúd en el patio 29. Eso era para que se mezclaran los restos biológicos y ellos en esta concepción un tanto de ultraderecha, no me atrevo a decir ni fascismo ni nazismo, porque creo que no les daba intelectualmente para ninguna de esas dos concepciones. Ellos sí saben que algún día la gente va a buscar, la justicia va a buscar, los partidos van a buscar a sus víctimas y ellos ponen la mayor cantidad de obstáculos para dejarlos como detenidos desaparecidos. Respecto a las entrevistas, fue un trabajo bien complejo. Yo tenía información que lamentablemente perdí, que reuní cuando repusimos la placa en 2017. Entonces fui directamente a las fuentes y fue bien impactante. Creo que, o sea, a conocer casos como que a un militante lo, lo detienen en su lugar de trabajo, perdón, en su casa, luego de estar convaleciente, recientemente operado, lo sacan, dirigente de los pescadores, lo fusilan junto a militantes de otros partidos, o cuando a alguien lo detienen en su casa, que estaba organizando, digamos, toda la oposición, que estaba reorganizando la democracia cristiana en clandestinidad y que después su hijo nos cuente que alguna gente cruzaba la calle para no saludarlo y no meterse en problemas. Son situaciones que vulneran, que dañan y confieso que además más de una vez me quebré cuando estaba haciendo las entrevistas. Son situaciones bien impactantes. Se van a encontrar en el libro con eso y además con algunos casos que está solo el relato o en uno o dos párrafos de lo que dice el informe Rettig porque no tienen familiar vivo. No obstante, yo digo en el libro varias veces que esto es un manuscrito un manuscrito que no está terminado, pero que yo siento que tenía que presentarlo. Ya en esta segunda edición se aportaron algunos datos y espero a fin de año, porque además me tocó pandemia, espero a fin de año lograr ubicar algunas familias. Estoy dispuesto a viajar y a hacer el esfuerzo en terreno, digamos, para terminar de construir algunos datos biográficos que nos permitan saber cómo eran estos camaradas que fueron ejecutados políticos o son detenidos desaparecidos y
y cuáles fueron las circunstancias de su detención. Mm. En tu texto también tú señalas el abandono de los familiares de las víctimas por parte del Estado. En estos casos del Partido Demócrata Cristiano, se suma la ausencia de verdad y justicia como parte de una serie de demandas, de tareas pendientes con el país, no solo con las víctimas y los familiares, sino también con la sociedad chilena. La desaparición forzada de personas es un tema de sensibilidad social que en el aspecto familiar conmueve y desde el punto de vista científico constituye un gran desafío. Tiene una trascendencia universal. Son situaciones que lesionan a un grupo de personas y a la humanidad en general, que traspasan las barreras geográficas y debe ser un asunto de interés social y político. Quiero detenerme en la primera parte, Pepe, porque puedo interpretar de tus palabras que pareciese que el Partido Demócrata Cristiano, el partido donde la gran mayoría de estos hombres y mujeres que sufrieron en la dictadura o su desaparición o su muerte, no ha hecho durante estos 30 años, no ha hecho lo suficiente finalmente para poder, por una parte, validar el testimonio de cada una y cada uno de ellos, solicitar justicia y reparación en cada uno de estos casos, y construir verdad, una verdad histórica que nos conmueve y que también nos convoca. ¿Cuál es tu lectura con respecto al rol que ha cumplido, cuando digo democracia cristiana, digo las directivas nacionales, con respecto al tema de aquellas y aquellos militantes de su partido que sufrieron violaciones y muerte y tortura y desaparición durante la dictadura? Yo creo que ha hecho bastante poco y casi nada. Los únicos esfuerzos y las únicas iniciativas que existen fueron de la JDC, en la época que Osvaldo Badenier era presidente, una querella contra Pinochet, al unísono y casi paralelamente la instalación de la placa de bronce que fue reinstalada en 2017, y además esfuerzos más bien que constituyen más bien esfuerzos individuales, no institucionales. En 2017 logramos involucrar a la directiva que presidía Carolina Goich, y la actividad se hizo en el partido, digamos, y contó con esa, bajo el alero de la institucionalidad partidaria. Eh, pero creo que hay una deuda ahí súper importante de acompañamiento a las víctimas. Yo me encontré en la entrevista con gente que nunca supo nada más del partido, que la ayuda del Estado les llegó y les llegó tarde y les dejó de llegar en algunos casos. Eh, y también creo que no tan solo la DC tiene una deuda con las víctimas fatales, sino también que fueron, eh, que sufrieron prisión política y tortura. Eh, creo que cuando ocurren situaciones de violación a los derechos humanos como las que han ocurrido bajo el gobierno de Sebastián Piñera, es necesario recordar, son necesarios los testimonios por escrito de cómo sucedieron las cosas para que esto no se vuelva a repetir. En ese sentido, considero que tenemos mucho que hacer como DC y como país con las víctimas. Las medidas de reparación han sido realmente escasas desde el punto de vista no tan solo monetario, sino también desde el punto de vista de acompañamiento, de asesoría psicológica, de reconocimiento, también han sido bastante pobres. Mm. Nosotros tenemos estos casos y que además cuando en el libro me encontré con algo muy particular y que no es tan poco común. Cuando uno hace una obra literaria o una obra plástica, uno está haciendo algo determinado con un propósito, pero también te puede resultar eso, pero además otra cosa. Mm. Y yo creo que en este libro, además, en estos casos,
porque esta finalmente es la historia de la placa, no de los 16. Yo creo que los 16 cada uno merece un libro propiamente tal, por lo menos. Pero creo que además representa a la democracia cristiana. O sea, por el partido pluriclasista, multicultural, de tanta diversidad, de tanta tendencia interna. Nos encontramos con demócratas cristianos que miraron con simpatía al golpe de Estado. Y con otros que lo condenaron desde un principio, con otros que organizaron la resistencia, con otros que organizaron el partido en la clandestinidad. Aquí está, en estos casos está representada toda la democracia cristiana, incluso gente que con doble militancia. No, y yo creo que si analizáramos la condición política, la posición política al interior del partido de cada uno de ellos, nos vamos a encontrar siempre con la democracia cristiana, con cómo se compone y cómo se construye este partido en sus diversas expresiones, que no son dos almas, son mucho más, yo creo. Y tú colocas además el acento en algo que es, yo creo que es significativo, finalmente, cuando dices, esta es la historia de la placa, finalmente la historia del hecho físico que retrata y que busca perpetuar lo ocurrido de forma tan dramática a estas militantes y a estos militantes, no la historia de cada uno de ellos, y en ese contexto del rescate también, o la necesidad de contar con elementos simbólicos que nos permitan mantener y permitir extender la historia de lo que nos ha ocurrido como país. Y en ese sentido, Pepe, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son tus deseos con respecto a esta relación de historia, de memoria, de respeto por los derechos humanos, de justicia y verdad, con respecto a lo que está ocurriendo en el proceso constituyente? ¿Cuáles son tus expectativas, tus deseos con respecto a lo que va a ocurrir y que va seguramente a plasmarse en una nueva carta fundamental para nuestro país? La verdad, yo tengo expectativas bastante altas. Estoy muy esperanzado en lo que establezca, lo de plasmar la Convención Constituyente. No hago eco de todo este aparataje de los medios de comunicación, de la derecha y de algunos sectores más conservadores que pretenden denostar a la convención, tildándolos de ignorantes, de populistas y otros calificativos. Además, yo creo que también en la convención está representada la sociedad chilena. O sea, cuando de repente dicen, oye, mira, esta persona no está preparada, no es profesional. Hay muchas personas en la sociedad chilena que no son profesionales y que tienen todo el derecho del mundo a expresar su voz, su opinión, y es muy importante y muy representativa de importantes segmentos. Entonces, yo creo que desde ahí, de esa diversidad de personas, de hombres y mujeres que están en la convención, tiene que salir una carta magna, un documento que esté centrado en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Creo que eso es lo fundamental. Si son respetados los derechos humanos, si la Constitución Política de Chile garantiza el respeto y la promoción de los derechos humanos, sin duda vamos a vivir en una sociedad mejor. Y en ese sentido, Pepe, porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos de una cantidad significativa de posibilidades, finalmente, no hablamos de solamente un abstracto, opinamos hoy día, y menos en una sociedad como la que estamos hoy día, tan distinta a la que nos tocó nosotros cuando éramos niños, la verdad. De ese punto de vista, ¿cuál es, a juicio tuyo, o cómo se coloca el tema de la memoria, el tema de la historia, de lo que nos ocurrió como país? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Es factible en ese sentido, y a partir de este espacio de la Convención Constitucional, eh, así como se plantea en tu libro, llegar a una verdad histórica, llegar a una verdad en la cual como chilenos y como chilenos nos miremos y digamos, esta es una verdad que todas y todos reconocemos? ¿Crees que es posible eso finalmente como ejercicio? Yo creo que es posible estableciendo lo que tú dices, una verdad histórica, que aquí hubo un
un golpe de Estado, que hubo una dictadura, y decirlo con todos sus nombres, que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, que, que hay detenidos desaparecidos, que esos detenidos desaparecidos no han podido ser identificados a pesar de los avances tecnológicos, los avances de la ciencia, de la inversión que hubo al respecto en el gobierno de Michelle Bachelet y todo lo que hizo el Servicio Médico Legal. Me tocó estar ahí 10 años acompañando al doctor Patricio Busto como su jefe de gabinete. Vi los esfuerzos que se hicieron y vi los obstáculos, además, que pusieron los perpetradores para que no se pudieran identificar los restos. Establecer verdad histórica es súper relevante y también al respecto prohibir el negacionismo, es decir, no permitir situaciones como que se diga que aquí hubo una guerra. Aquí no hubo ninguna guerra, esto fue una masacre, no había otro ejército al frente en ningún sentido. Aquí tampoco habían, digamos, fue una guerra entre países, no estaban acá ni la Unión Soviética, ni Cuba instalado con militares para tomarse el poder o para hacer frente. La única intervención que hubo acá fue Estados Unidos, a través de sus aparatos de inteligencia, para provocar el golpe de Estado. Entonces, yo miro realidades como la que ocurre en Alemania, donde están prohibidos la simbología y la apología al nazismo. Creo que acá debiera ocurrir lo mismo con la apología a la dictadura. Y sabes qué, te voy a contar algo muy personal. A mí me costó mucho, mucho, mucho entender esta prohibición a la apología al nazismo. Y me costó entenderla porque yo soy un gallo súper democrático y súper tolerante con ciertas cosas, y me gusta la historia, además. Entonces siempre, ¿cómo vas a prohibir algo? Y claro, si lo que estás prohibiendo violó los derechos humanos, provocó en este caso del nazismo millones de muertes, en este caso de Chile miles de muertes, miles y miles de torturados y presos políticos, hay que prohibir esas cosas porque, para que efectivamente nunca se vuelvan a repetir y para establecer, además, una verdad histórica al respecto. Sí. Bueno, Pepe, te queremos agradecer, pero siempre al final a nuestros entrevistados les pedimos que nos puedan recomendar alguna serie, alguna película que tú hayas visto en este último tiempo, que sea atractiva, de interés, y que quienes van a ver esta entrevista el día de mañana se puedan interesar en ella. Así que te queremos invitar a que nos puedas recomendar algo en ese estilo, por favor. Bueno, gracias a ustedes. Y 2 series, una de HBO y otra de Netflix, para ser más democrático. La de HBO es bastante conocida, Chernobyl, la encontré, pero sensacional, muy impactante, la puesta en escena, la fotografía, realmente, realmente increíble. Nos sitúa en ese momento histórico. Y de Netflix, Mesías. Yeah. Mesías, sí, no el Mesías, porque hay una el Mesías, pero Mesías. Es muy buena, sobre todo para las personas que somos creyentes. Quienes no son creyentes, no digo que no la puedan ver o que no la deban ver, pero no les va a provocar al menos la misma experiencia estética que se siente al ver una serie, una película. Ya pues. Y a nuestros videntes, invitarlos La Placa, este libro de memoria, este libro de justicia, este libro de verdad, este libro que nos repara y que nos conmueve en cada una de sus historias con estos hombres y mujeres que José nos trae, no solo a la memoria, sino que nos trae también a nuestras vidas. Así que léanlo, difúndanlo, compártanlo. Es un texto que necesitamos y que requerimos para nuestro buen vivir y para un corazón cada día más sano. Gracias, José, por tu tiempo, por tus ideas, por tu valentía al escribir este libro. Le damos muchas, muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo a los fontaneros. Nos estaremos viendo en nuestra entrevista, así que pronto también nos estaremos viendo. Chao a todas, a todos y a todos.